Hola, soy Víctor Jaramillo. En esta serie de videos vamos a empezar a explicar un poco de cómo es el funcionamiento de las diferentes configuraciones del amplificador operacional. En este video pues vamos a ver cómo funciona el amplificador operacional en configuración no inversora. Antes que todo pues quiero aclarar que un amplificador operacional es un dispositivo activo que maneja alta ganancia, y la salida que vamos a tener del amplificador operacional es igual a la diferencia de las dos entradas multiplicadas por un factor de ganancia, que ya vamos a mirar un poquito más la matemática de esta configuración especial. En próximos videos pues vamos a ver otros tipos de configuraciones, como está el sumador, el comparador, el diferenciador, el inversor y el seguidor, ¿sí? Por ahora entonces vamos a centrar el amplificador operacional no inversor. Acá tenemos al lado izquierdo un circuito típico, una configuración típica de un circuito en este tipo de configuración, donde vemos que tenemos una retroalimentación por el pin inversor conectado con una resistencia de referencia a GND o a tierra, y por el no inversor, por el pin no inversor del amplificador operacional vamos a tener nuestra entrada de señal. Listo. Acá tenemos la ecuación con la que vamos a trabajar para calcular el voltaje de salida, que va a ser igual a 1 sobre más la suma de la división de las dos resistencias que tenemos conectadas en el circuito. RF va a ser la resistencia de retroalimentación y R1 va a ser nuestra resistencia de referencia a negativo, y lo vamos a multiplicar por el voltaje que tengamos de entrada. Es muy importante tener claro si estamos trabajando en voltaje RMS, voltaje pico o voltaje a pico, porque así vamos a tener el resultado, y a la hora de visualizarlo en el osciloscopio pues vamos a tener que tener en cuenta ese dato, en qué tipo de voltaje estamos trabajando. La ganancia va a ser entonces la sumatoria de las dos resistencias que tenemos conectadas al circuito dividido la resistencia que tenemos como referencia a negativo, ¿sí? Ahí vamos a tener una ganancia. Esa ganancia va a ser adimensional, no tiene ninguna dimensión, simplemente es un factor por el que vamos a multiplicar nuestro voltaje de entrada para poder tener las veces que se amplifica ese voltaje de entrada a la salida. Entonces vamos a decir que la ganancia es el número de veces que amplifica el amplificador operacional la señal de entrada, ¿sí? Acá tenemos un pequeño ejemplo que vamos a montar en Multisim de cómo funciona o cómo sería el funcionamiento de esta configuración. Va a funcionar exactamente igual simulado que en la vida real. Entonces cabe destacar que es importante alimentar el amplificador operacional con un voltaje diferencial, voltaje positivo y voltaje negativo. Esto para poder tener las componentes negativas de nuestra señal de interés o nuestra señal de entrada, ¿sí? Y acá estamos trabajando con el amplificador LM741. Voy a decir algo acá que es importante para cuando estemos trabajando con este amplificador operacional. El LM741 es un caballito de batalla. Podemos trabajar con ese circuito en diferentes montajes y vamos a trabajar muy bien con él, pero es importante cuando estemos trabajando con señales muy pequeñas del orden de milivoltios o de microvoltios tener en cuenta el voltaje de offset, ¿sí? Y estandarizar ese voltaje a 0, el voltaje de offset, porque si no entonces vamos a tener de entrada una señal o un voltaje de interferencia que se va reflejado a la salida, a nuestra señal de salida. Entonces tendríamos que eliminar el voltaje de offset o hacer la compensación de voltaje de offset. Es un circuito muy sencillo que en otro video lo vamos a hacer en nuestro próximo video, para que lo puedan. Ese sistema o ese montaje no funciona simulado, deberíamos hacerla en montaje en una protoboard, ¿ok? Entonces ya teniendo claro eso, vamos a ver nuestro circuito. Desde que debemos calcular la ganancia y la magnitud de voltaje de salida para el siguiente circuito no inversor. Entonces, como vemos acá, tenemos una entrada de señal pico, de voltaje pico de 1 kHz.
una señal sinusoidal que está entrando por el pin no inversor del amplificador operacional. Tenemos como R1 nuestra resistencia de 20 kiloohmios y como RF tenemos una resistencia de 50 kiloohmios en retroalimentación negativa, y vamos a tener el amplificador operacional conectado a un voltaje positivo de 12 voltios y un voltaje negativo de menos 12 voltios. Entonces vamos a aplicar nuestras ecuaciones que ya habíamos definido acá anteriormente. Entonces el voltaje de salida vamos a tener que es 1 más la división de 50 kiloohmios y entre 20 kiloohmios, porque son las dos resistencias que tenemos, por el voltaje B1, que es el voltaje de entrada, que en este caso es un voltio pico. El resultado nos va a dar 3 voltios, 3.5 voltios pico, ¿ok? Y la ganancia entonces es la sumatoria de las dos resistencias dividido la resistencia de referencia negativa, que son 20 kiloohmios en este caso. Entonces tenemos un factor de ganancia de 3.5 adimensional. Quiere decir que la señal de entrada, o sea 1, se va a tener una ganancia de 3.5 veces. Se va a amplificar 3.5 veces, y efectivamente lo vemos acá. 1 por 3.5 pues me da 3.5 voltios pico, que es el voltaje que tenemos de entrada. Voy a explicar algo acá sobre el voltaje pico y el voltaje pico a pico. Supongamos que tenemos una señal X, ¿sí? Una señal sinusoidal. Acá la vamos a poner en nuestro graficador y vamos a revisar esa señal. Supongamos que tenemos esta señal acá, ¿sí? Tenemos esta señal acá. Este voltaje que tenemos acá, esta cresta inferior y esta cresta superior, este voltaje que tenemos entre 0 voltios, acá tenemos 0 voltios y acá tenemos un voltaje pico superior, voltaje pico positivo, y acá tendríamos un menos voltaje pico. Entonces entre 0 y menos voltaje pico pues tenemos menos voltaje pico, y entre 0 y voltaje pico tenemos más voltaje pico. Pero entre los dos voltajes, o sea entre voltaje pico positivo y voltaje pico negativo, vamos a tener un voltaje que se llama voltaje pico a pico, ¿ok? Entonces esto lo tendríamos que tener claro para poder entender en nuestros osciloscopios y los resultados que nos va a dar en el osciloscopio, ¿ok? Voltaje pico, voltaje menos pico y voltaje pico a pico, el voltaje que hay entre las dos crestas, ¿sí? O sea que si de acá hay 1 voltio y de acá hay menos 1 voltio, entonces el voltaje pico es más 1 voltio, el voltaje menos pico es menos 1 voltio, y el voltaje pico a pico serían 2 voltios pico a pico, ¿ok? Vamos a revisar entonces ya un montaje en multisim. Acá tenemos el circuito, nuestro circuito de interés, que es este mismo, es el mismo que tenemos acá. Conectamos un osciloscopio, ¿sí? Tenemos el LM741 con nuestras resistencias, nuestro voltaje de entrada, y un osciloscopio que va a estar, el canal 1 va a estar en la salida del amplificador operacional, y el canal 2 va a estar en la entrada del amplificador operacional. Vamos a simularlo, vamos a correrlo. Damos doble clic, encendemos acá y vamos a ver nuestra señal. La señal amarilla es del canal 1, que el canal 1 lo tenemos conectado a la salida del amplificador operacional. Entonces si vamos acá en este osciloscopio que tenemos en pantalla al botón de medida, presionamos medida y vamos a ver que en el canal 1, presionamos el canal 1, qué tipo de medida vamos a hacer. Entonces vamos a decir que vamos a utilizar el voltaje pico, vamos a darle hasta acá, tenemos la frecuencia de 1 kHz, que es la misma frecuencia de entrada. Entonces vamos a conservar la misma frecuencia, la misma fase
simplemente que vamos a tener una ganancia. Y vamos a ver el voltaje pico a pico. Es muy claro que tengamos acá que el voltaje pico a pico es el que hay de entre esta cresta superior y esta cresta inferior, que es 6.94 voltios. Y a nosotros en nuestros cálculos nos dio la salida, que son 3.5 voltios. Pues es muy aproximado. Tenemos 6.94 voltios dividido 2, porque lo vamos a dividir entre 2 porque aquí es pico a pico, y el resultado que nosotros tenemos en nuestros cálculos es voltaje pico, ¿sí? Entonces vamos a tener un voltaje de 3.47 voltios pico, que está muy aproximado al que nosotros calculamos. Y vamos a revisar nuestra señal de entrada. Entonces deshabilitamos el canal 1 y dejamos solamente nuestro canal 2, le damos otra vez medida, y tenemos, entonces aquí vamos a cambiar, que es el canal 2, y vamos a revisar que es la frecuencia y el voltaje pico a pico. Acá tenemos nosotros como entrada 1 voltio pico, pero acá nos va a aparecer 1.98 voltios pico a pico. Entonces 1.98 dividido entre 2, pues vamos a tener 0.99 voltios, que es muy parecido pues a lo que estamos, o está muy aproximado a lo que estamos ingresando en los valores. Si bien volvemos a ver las dos señales, entonces vamos a ver que las dos están en la misma fase, pero conservan la misma frecuencia, porque tenemos en el canal 1 y en el canal 2 la misma amplitud, y tenemos 500 microsegundos, y vemos que es la misma sinusoidal, solamente que la amarilla, como es la salida, va a estar mucho más amplificada, o en este caso 3.5 veces más amplificada que la señal de entrada. Entonces esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya servido un poco para entender este mundo de los amplificadores operacionales, en este caso la configuración del operacional no inversor. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto me pueden dejar sus comentarios. Les voy a cargar esta simulación en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar y puedan hacer sus pruebas. Podemos hacer algunos cambios con las resistencias e identificar qué es lo que pasa cuando yo pongo esta resistencia más grande, esta más pequeña. Eso sería interesante para que ustedes lo revisen. Se los dejo pues como un trabajo. Muchísimas gracias y nos vemos en el otro video.